La autopista A4 se transformó en un infierno cuando el Lamborghini Aventador de Valentina Vázquez, heredera de un imperio de 800 millones de euros, explotó en llamas tras el choque con un camión. La mujer, atrapada en el habitáculo deformado con una pierna rota y gasolina esparciéndose por todas partes, gritaba desesperada mientras las llamas se acercaban cada vez más. Los automovilistas se detuvieron a filmar con sus teléfonos, pero nadie se atrevía a acercarse al auto que podía explotar en cualquier momento. Fue entonces cuando de la fila de curiosos emergió un hombre de 40 años con ropa andrajosa y manos sucias de grasa. Carlos Santamaría, mecánico sin techo que vivía bajo los puentes de Madrid desde hacía 3 años. Sin vacilar, se lanzó entre las llamas, rompió la ventanilla y sacó a Valentina un segundo antes de que el auto explotara completamente. Mientras la tenía en brazos, ella lo miró a los ojos susurrando: «¿Por qué lo hiciste? Ni siquiera me conoces». La respuesta de Carlos cambiaría ambas sus vidas, porque cada vida vale más que cualquier riesgo. Lo que pasó después reveló que el héroe sin hogar escondía un pasado que nadie habría imaginado. La autopista A4 entre Madrid y Sevilla corría bajo el sol abrasador de agosto, cuando las vidas de 2 personas completamente diferentes estaban a punto de entrecruzarse de la manera más dramática posible. Valentina Vázquez, 28 años y última heredera de un imperio industrial de 800 millones de euros, volaba al volante de su Lamborghini Aventador azul hacia una reunión familiar en Marbella. Esa mañana había peleado furiosamente con su padre por enésima vez. Fernando Vázquez quería que tomara en serio su papel en la empresa familiar, que dejara de hacer la princesa caprichosa y empezara a trabajar de verdad. Ella había cerrado la puerta de un portazo, prometiendo que no necesitaba a nadie. Aceleró llevando el Lamborghini a 180 kilómetros por hora, la música a todo volumen para ahogar los pensamientos. No vio el camión que avanzaba lentamente en el carril derecho hasta que fue demasiado tarde. El intento desesperado de esquivarlo hizo que el auto deportivo perdiera adherencia, se estrellara contra la barrera, rebotara y terminara volcado en medio de la calzada. El impacto fue devastador. El Lamborghini se deformó como una lata aplastada, atrapando a Valentina en el habitáculo mientras la gasolina comenzaba a filtrarse del tanque dañado. El dolor en la pierna izquierda era punzante y una herida en la cabeza le goteaba sangre en los ojos. El tráfico se detuvo inmediatamente. Decenas de autos se alinearon mientras los conductores bajaban para ver qué había pasado. Pero cuando vieron la gasolina esparciéndose por el asfalto y sintieron el olor acre de los vapores inflamables, nadie se atrevió a acercarse. En cambio, muchos sacaron sus teléfonos para filmar la escena. Valentina, atrapada y aterrorizada, gritaba pidiendo ayuda con voz cada vez más débil. Veía las caras curiosas de los espectadores. Escuchaba comentarios sobre lo caro que era el auto destruido, pero nadie se movía para ayudarla. El calor estaba aumentando. Algo bajo el capó había comenzado a arder y pequeñas llamas lamían el motor. Fue en ese momento de terror absoluto que de la multitud de curiosos emergió una figura inesperada. Carlos Santamaría, 40 años, con ropa andrajosa que no había visto una lavadora en semanas, barba descuidada y manos negras de grasa. La gente se apartó a su paso, algunos con disgusto por el olor que traía consigo. Carlos no dijo una palabra. Evaluó la situación con el ojo experto de quien había trabajado con autos durante 20 años antes de que la vida lo traicionara. Vio la gasolina, las llamas que comenzaban a propagarse, la mujer atrapada que tenía tal vez 30 segundos antes de que todo saltara por los aires. Sin un instante de vacilación, se quitó la chaqueta andrajosa y la sumergió en un charco de agua. Se la envolvió alrededor de la cabeza y los brazos, luego se lanzó hacia el auto en llamas mientras todos los demás retrocedían. Con un puño decidido, rompió la ventanilla del lado del pasajero, ignorando los cortes que se hacía en los brazos. El calor era insoportable y el humo le quemaba los pulmones, pero logró meterse en el habitáculo deformado. Carlos cortó el cinturón de seguridad con una navaja multiusos. Luego, con fuerza sobrehumana, logró sacar a Valentina del auto justo cuando las llamas alcanzaron el habitáculo. La tomó en brazos corriendo hacia la seguridad y 3 segundos después
El Lamborghini explotó en una bola de fuego que hizo temblar el asfalto. Cuando finalmente se detuvieron a distancia segura, Valentina estaba en brazos de un hombre que olía a calle y sudor, pero cuyos ojos tenían una bondad que nunca había visto. Susurró con voz ronca: «¿Por qué lo hiciste? Ni siquiera me conoces». Carlos la miró con intensidad, secándole delicadamente la sangre del rostro. «Porque cada vida vale más que cualquier riesgo». El Hospital Universitario de Madrid resonaba con el bullicio típico de emergencias cuando trajeron a Valentina. Tenía fractura compuesta en la tibia izquierda, conmoción cerebral leve y varias laceraciones, pero estaba viva. Carlos había rechazado cualquier atención médica y había desaparecido entre la multitud como había aparecido. Valentina, inmovilizada en la cama del hospital con la pierna enyesada, no podía dejar de pensar en ese hombre. Había preguntado a todos si sabían algo sobre él, pero nadie lo conocía. Lo único que tenía era la descripción de un indigente que había arriesgado todo por una desconocida. Fernando Vázquez llegó del aeropuerto con el rostro gris de preocupación. Cuando vio a su hija viva en la cama del hospital, las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron. Fernando puso inmediatamente en marcha su maquinaria de búsqueda. Investigadores privados, contactos en la policía, análisis de cámaras de vigilancia. En 24 horas tenía un nombre: Carlos Santamaría. Pero lo que descubrieron los conmocionó a ambos. Carlos no siempre había sido un indigente. Hasta 3 años antes, había sido uno de los mecánicos más respetados de Madrid, propietario de un taller exitoso especializado en autos de lujo. Clientes adinerados, Ferraris y Lamborghinis, que pasaban por sus manos expertas, una reputación construida en 20 años de trabajo impecable. Luego llegó la tragedia que destruyó todo. Carlos estaba casado con Elena, enfermera del Hospital Niño Jesús, y tenían una hija de 8 años, Sofía. Una familia feliz que vivía en el barrio de Chamberí, en un apartamento que Carlos había comprado con sus ganancias. Una noche de diciembre, mientras regresaba a casa del taller, Carlos recibió una llamada que le heló la sangre: un accidente de tráfico. Elena y Sofía iban a una función de Navidad cuando un conductor ebrio atravesó el semáforo en rojo, golpeando su utilitario de lleno. Elena murió en el acto. Sofía sobrevivió 3 días en cuidados intensivos antes de rendirse. Carlos vendió todo para pagar las deudas hospitalarias y los gastos legales del juicio, pero sobre todo, se hundió en una depresión tan profunda que perdió la capacidad de cuidarse a sí mismo. En 3 años, había resbalado cada vez más bajo, hasta encontrarse viviendo bajo el puente de Segovia con otros indigentes, pero sus manos conservaban aún la magia del oficio aprendido en 20 años. 2 días después, contra el consejo de los médicos, Valentina salió del hospital con muletas. Tenía una deuda de honor que saldar y nada la detendría. El puente de Segovia escondía una realidad que Valentina nunca había imaginado. Bajo los arcos de piedra, una pequeña aldea de desesperados había encontrado refugio de las inclemencias. Cartones y lonas de plástico formaban refugios improvisados, bidones oxidados quemaban madera recogida de las calles. Valentina bajó del Mercedes con las muletas. Su ropa de marca la hacía parecer un alienígena aterrizado en un mundo paralelo. Los indigentes la observaban con curiosidad mezclada con recelo. Un hombre anciano la miró desde sus mantas. Valentina explicó que buscaba a Carlos Santamaría, el que había salvado a una mujer en la autopista 3 días antes. El murmullo se alzó del grupo. La historia ya había llegado hasta ellos. Carlos emergió de detrás de uno de los refugios improvisados. Había intentado limpiarse la cara, pero era evidente que la vista de Valentina lo incomodaba. No podía entender qué hacía allí, en su mundo de miseria. Valentina le explicó que había venido a agradecerle, pero Carlos respondió que había hecho lo que habría hecho cualquiera. Ella insistió que no era cierto. Había decenas de personas allí, pero solo él había arriesgado su vida por una desconocida. Carlos se sentía incómodo bajo la mirada de todos. Esa mujer representaba todo lo que había perdido. Le dijo que ahora que había visto que estaba bien, podía volver a su vida. Valentina reveló que sabía lo que había pasado, que conocía la historia de Elena y Sofía. El nombre de sus mujeres fue como una puñalada.
Carlos le dijo que no tenía derecho a pronunciar esos nombres. Ella admitió haber errado, pero dijo tener derecho a saber por qué el hombre que le había salvado la vida vivía así. Carlos confesó merecer esa vida porque había matado a su familia. Si no hubiera trabajado hasta tarde esa noche, si hubiera ido él a recogerlas a la función, Valentina lo interrumpió explicando que ella también se culpaba por haber peleado con su padre. El silencio solo fue roto por el crepitar de los fuegos en los bidones. Carlos le preguntó qué quería de él. Valentina respondió que quería que volviera a vivir. Él dijo no saber ya cómo hacerlo. Valentina se acercó hasta estar lo suficientemente cerca para sentir el olor de la calle. Le dijo que esa mañana creía que el mundo le debía todo, pero esa noche sabía que él le había dado todo. Le pidió que le permitiera darle una segunda oportunidad de vivir. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Valentina había tomado la costumbre de pasar por el puente de Segovia cada tarde, sentándose en los escalones y hablando con Carlos y los otros indigentes. No traía dinero o caridad, traía escucha y respeto. Carlos inicialmente había sido desconfiado, convencido de que era solo un capricho de rica aburrida, pero día tras día veía que Valentina no fingía interés. Realmente escuchaba las historias de quienes habían perdido todo, hacía preguntas sinceras, recordaba nombres y detalles personales. Cada historia era un mundo colapsado, un destino que había tomado un giro equivocado. Valentina comenzó a entender que la diferencia entre su mundo dorado y el de bajo el puente era mucho más sutil de lo que jamás había imaginado. Carlos, viendo que Valentina no estaba allí por curiosidad mórbida, sino por genuino interés humano, comenzó lentamente a abrirse. Le contó sobre Elena que cantaba en la ducha, sobre Sofía que quería ser veterinaria, sobre la pequeña casa que habían amueblado juntos, sueño tras sueño. Una noche, mientras miraban el Manzanares correr bajo ellos, Carlos confesó haber tenido todo lo que un hombre puede desear. No riquezas, pero plenitud. Luego, en una noche, desapareció todo. Valentina entendió que había decidido que el dolor era lo único que lo mantenía cerca de ellas. Fue la semana siguiente que Valentina hizo la propuesta que lo cambiaría todo. Tenía un taller que su padre había comprado 3 años antes en Getafe. Había estado cerrado desde entonces, porque nunca habían encontrado el mecánico adecuado para reabrirlo. Quería que Carlos lo gestionara completamente. Ella y su padre serían socios silenciosos. Él tendría plena autonomía operativa. Carlos protestó que no podía aceptar caridad. Valentina explicó que no era caridad, sino negocio. Esa zona estaba creciendo. Nuevas construcciones, familias jóvenes. Necesitaban un taller confiable. Sacó las llaves del Mercedes familiar, que tenía un problema de motor sin resolver desde semanas. Carlos tomó las llaves con manos temblorosas. No había tocado las llaves de un auto caro en 3 años, pero cuando abrió el capó del Mercedes y se inclinó sobre el motor, algo en él despertó. 5 minutos después, había identificado el problema. Un sensor defectuoso. Una reparación de 20 euros y media hora de tiempo. Valentina vio nacer una chispa en los ojos de Carlos, la misma que había visto cuando la salvó del auto en llamas. Carlos aceptó, pero puso condiciones. Quería contratar a algunos de sus compañeros de calle. No los abandonaría. Valentina sintió el corazón llenarse de orgullo por la bondad de ese hombre. Aceptó, pero puso una condición también. Debía prometerle que no lo hacía por culpa hacia ella, sino porque Elena y Sofía habrían querido que volviera a vivir. Carlos cerró los ojos y por un momento casi escuchó la voz de su esposa. Aceptó. El taller de Getafe había estado cerrado 3 años, pero tenía buenos huesos. Fernando Vázquez había invertido una fortuna para renovarlo, asumiendo que su hija atravesaba una fase filantrópica pasajera. Pero Valentina nunca había hablado tan en serio en su vida. Carlos dormía en el pequeño apartamento sobre el taller, y cada mañana bajaba con los ojos cada vez más claros y la barba cada vez más arreglada. El cambio más evidente estaba en sus manos. Después de semanas bajo el puente, se habían vuelto ásperas y descuidadas, pero ahora que volvían a tocar motores y herramientas, recuperaban la sensibilidad de un cirujano. María fue la primera en ser contratada. Sus años como enfermera la habían acostumbrado a la precisión, cualidades perfectas para gestionar citas y facturas.
José, a pesar de la edad, conservaba una memoria prodigiosa para repuestos. Taller Santa María reabrió un lunes de septiembre. El primer cliente fue un jubilado con un SEAT que perdía aceite. Carlos resolvió el problema en 20 minutos y cobró solo el precio del repuesto. La voz se extendió rápidamente. Había un mecánico que trabajaba bien, rápido y honesto. Valentina pasaba cada día por el taller, oficialmente para controlar la inversión, en realidad porque no podía mantenerse lejos de ese mundo que la había salvado. Viendo a Carlos volver gradualmente a la vida, ella también estaba descubriendo quién quería ser realmente. El punto de inflexión llegó cuando un cliente trajo un Ferrari 488 con un problema eléctrico complejo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Los concesionarios oficiales habían pedido 2.000 euros por el diagnóstico. Carlos trabajó en él 2 días, hasta encontrar un cortocircuito oculto que ninguna computadora había detectado. La reparación costó 300 euros y 3 horas de trabajo. El propietario quedó tan impresionado que comenzó a enviar a todos sus amigos donde Carlos. El boca a boca en el mundo de los autos de lujo es rápido. Pronto el taller se llenó de Porsches, Maseratis, Lamborghinis. Una noche, mientras cerraban el taller, Carlos confesó a Valentina que era diferente del pasado. Antes lo hacía por dinero, ahora porque lo hacía feliz ver algo roto que volvía a funcionar. Valentina entendió que no hablaba solo de autos. Con el éxito del taller, Carlos comenzó a permitirse pequeños lujos: ropa limpia, un corte de pelo decente, cenas en restaurante. Pero el cambio más importante era interno. Había vuelto a sonreír, a ver el futuro como algo más que simplemente sobrevivir. Una noche de octubre, Valentina le preguntó si pensaba en ellas cada día. Carlos confesó que sí, cada minuto, pero ahora era un dolor diferente. Antes era un dolor que quería destruirlo. Ahora era un dolor que le recordaba cuánto las había amado. Valentina le preguntó por qué una millonaria pasaba sus días en un taller de Getafe. Ella respondió que por primera vez se sentía útil para algo, no porque había nacido rica, sino porque había elegido hacer algo bueno. Carlos la miró con nueva ternura. En los meses pasados juntos, había visto a Valentina transformarse de princesa caprichosa en una mujer con verdadera sustancia. Mientras caminaban hacia sus autos en el atardecer dorado, Carlos dijo que ese accidente los había salvado a ambos. El invierno llegó con las primeras lluvias madrileñas que tamborileaban sobre el techo del taller. Taller Santa María se había convertido en el destino preferido para cualquiera que poseyera un auto de valor en la zona. Carlos había contratado otros 2 mecánicos, y Valentina prácticamente se había mudado a la oficina sobre el taller. El verdadero cambio estaba en Carlos. El hombre quebrado que vivía bajo el puente había desaparecido, reemplazado por alguien que había encontrado un propósito en la vida. No era más el hombre de antes, pero se había convertido en una versión mejor, forjada por el dolor y templada por la gratitud. El momento que cambió todo llegó una noche de diciembre. Valentina trabajaba tarde cuando escuchó sollozos desde el garaje. Encontró a Carlos sentado junto a un Volkswagen Golf blanco, idéntico al que conducía Elena. Carlos explicó que por un momento había creído volver atrás en el tiempo. Confesó que las extrañaba tanto que a veces no podía respirar. Valentina se sentó junto a él en el piso frío, explicando que era normal, que siempre amaría a Elena y Sofía, pero eso no significaba que no pudiera amar otra cosa. Carlos la miró como si la escuchara por primera vez. Valentina sintió el corazón acelerarse. Era el momento de decir lo que sentía desde hacía meses. Confesó haberse enamorado de él, del hombre que el amor por su familia había hecho tan especial. Carlos permaneció en silencio una eternidad. Luego se levantó y le tomó dulcemente las manos. Confesó haberse enamorado también de ella, y eso lo aterrorizaba porque significaba realmente volver a empezar. Valentina le preguntó si podían intentarlo juntos, ellos y los fantasmas que cargaban. Carlos la miró largo tiempo, luego le acarició el rostro. Elena siempre le decía que el amor verdadero no excluye, incluye. Tal vez era hora de creerle. Su primer beso fue dulce y salado de lágrimas, el beso de 2 personas que habían atravesado el infierno
y se habían encontrado del otro lado. No era el amor inconsciente de la juventud, sino algo más profundo, el amor de quien sabe cuán frágil es la felicidad. Los meses siguientes fueron de construcción lenta y paciente. Carlos llevó a Valentina al cementerio donde descansaban Elena y Sofía, presentándole a la mujer que había salvado su vida. Valentina llevó a Carlos a cenar con sus padres, donde el ex indigente conquistó a Fernando hablando de motores. El taller continuó prosperando, pero sobre todo se convirtió en el símbolo de lo que dos personas podían construir juntas, transformando el dolor en propósito. Carlos contrató otros ex indigentes, creando una red de segundas oportunidades. El día del primer aniversario del accidente, Carlos y Valentina volvieron al punto exacto donde se habían conocido. Se había convertido en tradición. Cada año volvían allí para recordar cómo el destino había entrelazado sus vidas en el momento más oscuro. Valentina dijo que creía que Elena y Sofía habían enviado a Carlos a salvarla, porque sabían que ella lo salvaría a él. Carlos sonrió ante esa teoría romántica e imposible, que sin embargo le calentaba el corazón. Esa noche, Carlos puso el anillo en el dedo de Valentina. No era el solitario de millones que ella podría haberse permitido, sino un anillo simple que él había elegido y pagado con sus ganancias. La boda se celebró en el jardín de la Villa Vázquez, pero la fiesta real se hizo en el taller decorado. Durante el brindis, Carlos dijo las palabras que quedaron en el corazón de todos. A veces la vida nos destruye completamente, pero si tenemos suerte alguien nos salva de las llamas. Y si realmente somos bendecidos, descubrimos que salvando a alguien más, también nos salvamos a nosotros mismos. 5 años después, Taller Santa María se había convertido en una cadena de talleres que se extendía por toda la Comunidad de Madrid, siempre manteniendo la filosofía de dar segundas oportunidades. Carlos y Valentina tenían 2 hijos, Elena y Fernando, nombres que honraban tanto el pasado como el presente. Cada noche Carlos contaba a los niños la historia de cómo había conocido a su mamá salvándola de las llamas. Y siempre concluía diciendo: el amor verdadero no es lo que recibimos, sino lo que estamos dispuestos a dar, incluso cuando parece que no nos queda nada más que dar. La historia se convirtió en leyenda en Madrid, no por el final feliz de cuento, sino por haber demostrado que de las tragedias más profundas puede nacer la felicidad más auténtica, que el amor verdadero no borra el dolor del pasado, sino que lo transforma en fuerza para construir el futuro. Cada vez que alguien pasaba frente al taller original, podía ver una placa, dedicado a Elena y Sofía Santa María, que desde el cielo continúan velando sobre el amor en la tierra. Pero la historia no terminó ahí. La transformación de Carlos y Valentina inspiró algo mucho más grande. La Fundación Elena y Sofía se estableció como una organización que ayudaba a personas sin hogar a reintegrarse en la sociedad a través del trabajo. Valentina utilizó toda su red de contactos empresariales para crear oportunidades laborales, mientras Carlos se convirtió en el rostro público de la causa, demostrando que todo el mundo merece una segunda oportunidad. El programa Manos que Construyen se expandió por toda España, enseñando oficios a personas en situación de calle: carpintería, fontanería, electricidad, mecánica, habilidades que devolvían dignidad y propósito a vidas que la sociedad había descartado. En 10 años, más de 5.000 personas habían encontrado trabajo estable y vivienda permanente a través del programa. Carlos se convirtió en un orador motivacional reconocido, invitado a universidades y empresas para contar su historia. Pero nunca perdió la humildad. Cada discurso comenzaba con las mismas palabras: yo no soy un héroe. Los héroes son quienes me dieron una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo. Valentina, por su parte, revolucionó la empresa familiar orientándola hacia la responsabilidad social. La mitad de los empleados de Vázquez Industries eran ahora personas que habían pasado por programas de reinserción. La productividad aumentó, el ambiente laboral mejoró y la empresa se convirtió en modelo internacional de inclusión social. En el 10º aniversario del accidente, Carlos y Valentina organizaron el primer Día del Segundo Chance en Madrid. Miles de personas que habían sido ayudadas por la Fundación se reunieron en el Retiro para celebrar sus nuevas vidas.
Había exadictos que ahora dirigían centros de rehabilitación, exindigentes que habían abierto sus propios negocios, expresos que trabajaban como consejeros juveniles. El discurso más emotivo fue el de María, la exenfermera que había sido la primera empleada del taller. Ahora dirigía un programa médico para personas sin hogar y había sido condecorada por el Ayuntamiento de Madrid. Carlos me devolvió mi dignidad, dijo con lágrimas en los ojos. Pero Valentina me enseñó que la dignidad verdadera viene de ayudar a otros a encontrar la suya. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Carlos y Valentina miraron las fotos de la celebración. Sus hijos, Elena y Fernando, ahora de 8 y 6 años, dormían en sus habitaciones decoradas con dibujos de autos y herramientas. ¿Crees que Elena y Sofía estarían orgullosas?, preguntó Carlos, mirando la foto que siempre mantenía en su escritorio. Creo que ellas fueron quienes empezaron todo esto, respondió Valentina. Su amor fue tan fuerte que siguió trabajando a través de ti y ahora a través de todos nosotros. Carlos asintió, comprendiendo finalmente que el dolor puede ser transformativo cuando se canaliza hacia el servicio a otros. El amor que había perdido no había desaparecido, se había multiplicado, extendiéndose a miles de personas que ahora tenían esperanza donde antes solo había desesperación. La Fundación Elena y Sofía continuó creciendo. Se establecieron filiales en Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. El modelo español fue exportado a otros países europeos, creando una red internacional de esperanza y segundas oportunidades. Carlos nunca dejó de trabajar con sus manos. Aunque podría haberse retirado a una vida de lujo, cada mañana seguía abriendo el taller original de Getafe. Las manos que crean son las manos que sanan, le decía a sus hijos. Nunca olviden que el trabajo honesto es la base de toda dignidad. Valentina, convertida en una de las empresarias más respetadas de España, utilizó su influencia para cambiar leyes, impulsó reformas que facilitaban la reinserción laboral, creó incentivos fiscales para empresas que contrataran personas en riesgo de exclusión social y estableció fondos públicos para programas de vivienda transitoria. En su 20º aniversario de bodas, Carlos y Valentina renovaron sus votos en el mismo lugar donde había comenzado todo, junto a la autopista A4, en un pequeño memorial que habían construido para recordar que los milagros pueden surgir de las tragedias más terribles. El memorial tenía una inscripción simple: aquí 2 vidas se salvaron mutuamente. Que esta historia inspire a otros a ver oportunidades donde otros ven desastres, a encontrar esperanza donde otros ven desesperación y a entender que el amor verdadero siempre encuentra una manera de multiplicarse. Sus hijos, ahora adolescentes, estaban presentes en la ceremonia. Elena había heredado la pasión de su padre por la mecánica y soñaba con diseñar autos eléctricos para un futuro sostenible. Fernando mostraba el espíritu empresarial de su madre, pero aplicado a causas sociales, queriendo crear una empresa que solo empleara personas en riesgo de exclusión. «Papá», preguntó Elena después de la ceremonia, ¿realmente crees que todo pasa por una razón? Carlos miró hacia el lugar donde una vez había estado el auto en llamas, donde había tomado la decisión que cambiaría tantas vidas. No sé si todo pasa por una razón, hija, pero sí sé que nosotros podemos dar razón a todo lo que nos pasa. El accidente fue terrible, pero lo que hicimos después le dio sentido. Valentina añadió, tu papá me salvó de las llamas, pero los dos nos salvamos mutuamente de una vida vacía, y ahora tenemos la oportunidad de ayudar a otros a encontrar su propio rescate. Esa noche, mientras regresaban a Madrid, Carlos recibió una llamada que lo emocionó hasta las lágrimas. Era de un joven de 25 años que había estado en la calle durante 5 años debido a problemas de adicción. Había pasado por el programa de la Fundación, había aprendido soldadura, había encontrado trabajo en una empresa de construcción y acababa de comprar su primer apartamento. «Señor Santamaría», dijo el joven con voz quebrada, «quería llamarlo en el día de su aniversario para agradecerle. Hoy firmé la escritura de mi casa. Hace 2 años dormía en estaciones de metro. Usted me devolvió la vida». Carlos tuvo que detenerse en el arcén de la autopista, abrumado por la emoción. Valentina le tomó la mano mientras él trataba de componer una respuesta. «No me las agradezcas a mí», finalmente logró decir. «Agradéceselo a Elena y Sofía.
Ellas empezaron todo esto mucho antes de que yo lo entendiera. ¿Quiénes son Elena y Sofía?, preguntó el joven. Son dos ángeles que nos enseñaron que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Y que cuando perdemos algo precioso, el universo nos da la oportunidad de crear algo aún más hermoso si tenemos el valor de intentarlo. Mientras continuaban el viaje a casa, Carlos y Valentina entendieron que su historia había trascendido sus propias vidas. Se había convertido en prueba de que los finales pueden ser comienzos, que las pérdidas pueden convertirse en ganancias para otros, y que a veces el propósito más grande de nuestras vidas se revela en los momentos más oscuros. La Fundación Elena y Sofía continuó su trabajo expandiéndose a Latinoamérica y África. Miles de personas encontraron segundas oportunidades, familias se reunieron, comunidades se fortalecieron. Todo comenzó con un mecánico sin hogar que tuvo el valor de correr hacia las llamas y una millonaria que tuvo la sabiduría de ver más allá de las apariencias. Y en algún lugar, en un reino hecho de amor eterno y segundas oportunidades infinitas, Elena y Sofía sonreían, sabiendo que su amor había plantado semillas que continuarían floreciendo por generaciones. Dale me gusta si crees que el amor verdadero nace cuando salvamos a alguien salvándonos a nosotros mismos. Comenta contando alguna vez que alguien te salvó en tu momento más oscuro. Comparte para honrar a quien arriesga todo para salvar a un desconocido. Suscríbete para más historias de renacimiento que cambian vidas. A veces el héroe que buscamos es el que todos ignoran. A veces, del accidente más terrible, nace el amor más hermoso. Y a veces salvar a alguien de las llamas significa salvar también nuestra propia alma.